Bienvenidos a todos nuestros espectadores y a todos nuestros alumnos a un programa más de Hoy CS Expertise. Como ya nos conocéis, Hoy CS Expertise es un programa que pretende ampliar algo más la teoría académica y profundizar en los mercados reales dentro de lo que es el comercio internacional. Para ello siempre intentamos encontrar líderes de los mercados internacionales que sean capaces de aportarnos su experiencia, la experiencia real, la experiencia vital del día a día de los negocios internacionales. Hoy tenemos la enorme suerte y todo mi agradecimiento a Nacheli Escobedo, que nos va a acompañar y nos va a contar un poco de su experiencia. Nacheli, me gustaría presentarte, pero tu currículum no es corto, si no te molesta voy a leerlo Adelante, un poco. Raúl. Nacheli Escobedo es la actual directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, donde trabaja desde el 2007 y representa institucionalmente a apoderados del sector y brinda asesoría en materia aduanera y de comercio exterior. Recientemente dejó la presidencia del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Casi nada, todos los ejecutivos de comercio exterior. Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con la especialidad en Derecho Internacional, por la Universidad Panamericana, y una maestría en Derecho de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. También se desempeñó como servidora pública en la Administración General Jurídica y en la Administración General de Aduanas, donde trabajó alrededor de 13 años, con los puestos de administradora de recintos fiscalizados y subadministradora de política aduanera. Sin duda, tu experiencia en el tema aduanal es impresionante. Muchísimas gracias, de verdad, te lo reitero, nuestro agradecimiento por acompañarnos y por contarnos todo lo que nos va a decir. Para nuestros alumnos, ¿en qué consiste realmente todo el desempeño aduanal y el de los agentes aduaneros? Cuéntanos un poco, ¿a qué se dedican, qué hacen? Sí, claro. Bueno, primero, un gusto estar aquí y con un placer compartir un poquito de lo que en el día a día estamos viviendo nosotros, ¿no? Como Confederación. Como Confederación nosotros, justo como lo comentabas, Raúl, agrupamos y agremiamos y representamos institucionalmente agentes aduanales y otras figuras que también llevan a cabo el despacho aduanero, ¿no? Que no son necesariamente agentes aduanales o despachantes, sino son representantes o apoderados de empresas que justamente se encargan también de facilitar lo necesario para la operación de importación y exportación. Entonces, en la labor que hacemos nosotros es representarlos para, pues de alguna manera, acompañarlos y apoyarlos en toda su gestión antes del despacho, durante el despacho y después del despacho, porque después del despacho todavía hay noticias, ¿no? En el tema de importación y exportación. Entonces, justo ese acompañamiento es darles servicios vinculados con todo el proceso de aduana y también representarlos ante las diferentes autoridades que inciden en lo que es el proceso de importación y exportación, ¿no? De alguna manera, gestionar alguna situación que a ellos se les pueda presentar en el día a día, digo, porque obviamente como agentes aduanales en México, pues son especialistas en su tema, ¿no? Entonces, ellos saben su trabajo, lo hacen con equipos, pues, evidentemente bastante robustos, pero aún así, pues siempre es importante tener un vínculo que se comunique entre ese usuario de comercio exterior, en este caso el agente aduanal, ¿no? Y las autoridades. Entonces ahí es en donde entramos nosotros como Confederación a hacer ese vínculo y esa voz para diferentes temas, ¿no? Ajá. Las aduanas en general son algo farragoso, complicado. Nuestros alumnos, entiendo, les cuestan, precisamente para eso hacen estas formaciones. Sí. Pero hay unas cosas que a mí me preguntan mucho, y yo sé que estoy seguro que tú lo vas a poder aclarar. ¿Qué diferencia hay entre un agente aduanal y entre una agencia de aduanas? Okay. No es lo mismo un agente que una agencia. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Claro, bueno, es importante aclarar que aquí en México la figura del agente aduanal es una persona física a la cual el gobierno federal, en este caso la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es ahora la institución a cargo de todo este tema, le otorga una autorización. El agente aduanal lo que hace es desarrollar o más bien crear empresas a través de las cuales él facilita ese servicio de servicios aduanales, ¿no?
Y lo hace porque pues, como persona física no podría hacerlo solo. Evidentemente necesita crear, ¿no?, a esta empresa, ¿no?, que puede ser 1, 2, 3, 4, para efecto de llevar a cabo todos los servicios, como agencia aduanal. Ahora, en México luego incluso llega a confundirse en que el agente aduanal es parte del gobierno federal. No, a ver, aquí en México el agente aduanal es una persona que sí solicita, acredita conocimientos, ciertos requisitos de forma para que le den esa patente. En México obtienes una patente para ser agente aduanal, ¿no? Correcto. Entonces, ya que tengo esa patente, esa autorización, es cuando yo ya puedo desempeñar la función, pero lo hago a través de empresas. Sí lo puedes hacer a través, o sea, como una persona física, ¿no?, con actividad empresarial, pero la mayoría hoy lo hace a través de empresas. Y coloquialmente se le llaman agencias aduanales. Ahora, hoy nuestra ley, la ley aduanera en México, prevé que te pueden autorizar, si Raúl decide hoy ser agente aduanal, asociarse con Nayeli Escobedo y obtener una autorización como agencia aduanal. Entonces ya se reconoce hoy en la ley aduanera en México las dos figuras, pero siempre hay un agente aduanal como persona física de por medio, ¿no? Tiene que haber un agente aduanal. Siempre. Y después se puede crear una empresa en la que el agente aduanal trabaje, ajá, y lo va a tramitar a través de eso. Exactamente, así es, ¿no? Entendido. El mercado cambiante, siempre, Sí. gracias a Dios, absolutamente globalizado en nuestros días. ¿A qué desafíos nos supone precisamente eso es la globalización de cara a todas las aduanas que están conectadas? Cada día hay más tráfico mundial, con lo cual eso nos tiene que suponer desafíos. ¿Cuáles crees tú que son y cómo los enfrentamos? Sí, claro, no, definitivamente, y bueno, México está inmerso en un incremento de operaciones de comercio exterior bastante fuerte. Ustedes a nivel internacional también han escuchado todo este tema del nearshoring, ¿no? Y finalmente tenemos 50 aduanas, ¿no?, que presuponen adicionalmente puntos adicionales de entrada, ¿no? Entonces, pues el reto es importante porque necesitamos ser facilitadores. Claro. O sea, hoy no podemos entender este comercio exterior, ¿no?, de México y tampoco el comercio internacional sin ser facilitadores. Y es lo que nos dicen las tendencias internacionales, que es lo que nos recomiendan. Hagamos uso de la tecnología, de esquemas que puedan permitirte segregar al usuario para facilitar esa operación y focalizarnos a analizar el tema de riesgos donde verdaderamente los hay. Hoy ese es uno precisamente de los desafíos, el poder atender todo ese volumen en conjunto con la autoridad, ¿no?, con las dependencias que están a cargo, pues de vigilar que se cumplen con los temas sanitarios, ambientales, de comercio, ¿no?, pero sin impactar en la movilidad eficiente de la carga, ¿no? Entonces, si hay un desafío, ¿por qué? Porque pues tenemos que coordinarnos como actores del comercio exterior, el agente aduanal como coadyuvante de la autoridad, pero que la autoridad también lo asuma como coadyuvante, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el agente aduanal le ayude a identificar cuáles son esas operaciones que verdaderamente pudieran representar un riesgo y tratar de atenuar, ¿no?, el que se pueda llegar a incumplir algún tipo de norma, el que se pueda llegar incluso a contaminar alguna carga. Vaya, desafíos hay bastantes precisamente atendiendo a ese volumen, pero claro. Creo que el primero es pensar en ser facilitadores, ¿no? Claro, entramos en la agente aduanal, se va a convertir en parte de la cadena de valor de la empresa. Y va a incrementar la competitividad de la empresa, claro, con sus actuaciones, ¿no? O sea, podemos decir que parte de la competitividad de las empresas mexicanas están ayudadas o compartidas con los agentes aduanales en sus exportaciones, ¿no? ¿Sería correcto decir algo así, ¿no? Sí, sin duda, porque, a ver, el agente aduanal en México se vuelve un representante legal del importador y del exportador al momento del despacho y después del despacho, ¿no? O sea, todavía actuaciones posteriores al despacho. Sin duda es un aliado estratégico del negocio, ¿no?, de este importador-exportador. ¿Por qué? Porque es quien va a blindar que la operación se haga de manera correcta y tratar de evitar de que esa carga se quede detenida o tenga algún impacto negativo al arribo o a la salida, ¿no? Y aquí en México el agente aduanal tiene
una responsabilidad importante. El agente aduanal es un responsable solidario del importador y del exportador solidario. Solidario con la empresa. Con la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad aduanera determina algún crédito fiscal, algún incumplimiento, el agente aduanal responde solidariamente. Claro, habrá situaciones que puedan excluirlo de responsabilidad si recibió información que no era fidedigna, digo, obviamente, pues bueno, documentación. claro, exactamente lo que ya sabemos, pero se vuelve responsable solidario y es responsable directo, ¿no? Donde ya dejamos a un lado al importador de declarar correctamente pues todos los códigos arancelarios, de asegurarse de que se cumplen con todas las regulaciones de tipo no arancelario, de determinar correctamente el régimen y pues al final del día de hacer esa autodeclaración, ¿no? A nombre del importador de manera correcta. Entonces, por supuesto que se vuelve un aliado de negocio y por eso es súper importante que las empresas sí cuiden mucho a quién eligen como agente aduanal. Claro. Porque bueno, es como en todos los sectores, ¿no? Va a haber quien sí obtiene su patente, pero de repente ya le llamaron la atención otras cosas y se anda portando mal. Sí es bien importante que se vigile y que se cuide, que ese agente aduanal tiene los servicios y tiene pues una operación la experiencia, segura, la reputación, ¿no? La reputación, claro. Exactamente, ¿no? Y que tiene la infraestructura para poder brindar el servicio correcto, ¿no? Porque no nada más ya hice un pedimento y lo presenté, no. Claro. Hay alrededor muchas cosas que se necesitan precisamente para blindar esa operación. ¿Qué riesgos corren las empresas que no cumplen precisamente esas normativas? ¿Qué le puede suceder realmente a una empresa que no cumple con toda la normativa aduanera? Sí, pues bueno, hay riesgos que van incluso con implicaciones fiscales. Hoy en México, para poder importar, tú necesitas, o sea, tu pase de entrada es estar registrado como importador en un padrón, ¿no? Si hay diferentes causales por las cuales tu padrón te lo pueden bajar sin avisarte. O sea, el día de hoy detectaron que no cumpliste con cierta información o que no se declaró correctamente una marca, ¿no? En el pedimento de importación o que hubo una determinación, una presunta subvaluación de mercancías, como presunta, ¿no? Pensemos, digamos, N escenarios en donde tal vez tu carga ya está en el puerto de Manzanillo, ¿no? Y el agente aduanal te dice, ¿qué crees? Que el sistema me marca error. Ya no tienes padrón de importadores, hoy ya no puedes importar. Y la carga la tenemos en el almacén ya o en camino. Significa que ya no tengo licencia, que no puedo importar. Ya no tienes licencia y no puedes importar. ¿Y qué hago con esa carga? Ese es uno de los riesgos. Puede causar abandono, tu carga, ¿no? Y se queda para destrucción y abandono. Sí, exactamente, o para ¿no? Que la o habrá que retornarse. Digo, habrá escenarios donde tal vez la puedas canalizar a otro régimen aduanero, tal vez no importarla en definitiva de inmediato, pero al final del día pues impacta justamente, tú ahorita decías, el agente aduanal se vuelve parte de ese eslabón de la cadena. Entonces, el agente aduanal tiene que ayudarte precisamente a blindar N situaciones. Supongamos que importaste, no hay problema, y resulta que el agente aduanal no determinó correctamente la fracción, se incumplió una regulación, embargo de mercancía, ¿no? Más multas. En México la verdad es que tenemos un capítulo de infracciones y sanciones en nuestra ley súper estricto, ¿no? Y pagas valores del 70 al 100% del valor de la mercancía. Entonces, pierdes el negocio, la imagen, la reputación. O sea, no nada más tenemos la parte, digamos, de impacto económico, sino, oye, tú estabas haciendo un negocio, ¿qué pasó? ¿No? Y hay incumplimientos de contrato, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, y bueno, el agente aduanal además puede perder su patente si llega a incumplir alguna regulación. Su licencia de trabajo, exactamente. Claro. Entonces, sí se vuelve un tema, por supuesto que muy, muy importante el que tanto el importador se asegure de que el agente aduanal tiene el conocimiento, tiene la expertise, es una persona obviamente honorable, ¿no? Y también el agente aduanal tiene que cuidar quién es el cliente, ¿no? ¿A quién le estoy dando el servicio? Cuidado, A ver si me van a engañar a mí. Claro. Y voy a arriesgarme yo, al final mi negocio. Por supuesto, porque resulta que este cliente pues no es serio, ¿no? Y entonces empieza a viciarse esa relación. Entonces, hoy sí hay que cuidar muchos temas, y por ejemplo, todos estos esquemas de operador económico autorizado, por supuesto que ayudan, ¿no? A cuidar mucho la participación de los diferentes actores del comercio, ¿no? Sí, es verdad, es curioso, me estás comentando cosas muy concretas del sistema aduanal en México y me resulta muy familiar al sistema aduanal, por ejemplo, en Europa. Nosotros tenemos un máster precisamente sobre aduanas europeas y tenemos figuras muy similares porque al final
las aduanas son las barreras de entrada en los países y es como lo que los países utilizan para controlar qué mercancías entran, qué mercancías salen, y son similares los funcionamientos en todas. Y me imagino que es exactamente igual que similar. Y a raíz de lo que me estabas comentando, de la importancia de hacer bien las cosas, la formación continua y constante, estar al día de la legislación de cada momento, imagino que será fundamental, ¿no? Sí, sí, definitivamente, digo, sin duda hablamos de la agente aduanal y de todas las personas que alrededor, ¿no?, lo apoyan en toda la gestión para el despacho. Sin duda eso es indispensable y estamos hablando de profesionalizarse, de capacitarse todos los días. La dinámica en el comercio exterior, y bueno, lo saben quienes nos escuchan, lo saben ustedes, es cambiante, ¿no? Todos los días. Entonces hay que estar muy atento justamente con estos ajustes. Aquí en México, pues bueno, sí tenemos nuestra legislación, pero tenemos, o sea, lo que es la ley aduanera, y hay unas reglas generales de comercio exterior que son las que pueden estar cambiando. Entonces, puede ser que hoy tu mercancía pueda ingresar por la aduana de Nuevo Laredo y el día de mañana ya no, porque se publicó una regla, no se modificó la ley, se modificó una regla y si alguien no la vio, pues va a mandar la mercancía a un punto de entrada por el cual ya no puede ingresar. Entonces, Por lo cual tiene que volver o a tienes pagar. que replantear, claro. Entonces, la verdad es que hay que estar muy atentos a todo lo que son los cambios, y ese es un tema de actualización, pero también la actualización en diferentes niveles, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias internacionales? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de Aduanas, la OMC? Y finalmente, con quienes estamos interactuando, ¿no? Los países que tenemos precisamente ese intercambio comercial, pues para lograr que nuestra carga fluya correctamente. Claro. Si no, pues bueno, en nuestras manos está el saber qué requisitos hay, cómo los cumplo, ¿no? Qué nuevas regulaciones están definiendo en los diferentes temas, no nada más aduaneros, sino todos los temas que se cuidan, ¿no? Que ya platicábamos, ambientales, de sanidad animal, vegetal, etcétera, ¿no? Claro, con lo cual imagino que se le prestará a las empresas un servicio de asesoramiento, Sí. Además de la gestión aduanera pura y dura, se le dará una consultoría Sí. profunda, ¿no? Sí, Precisamente claro. a la hora de analizar los envíos, los sitios, cómo, el qué, por qué. ¿Esos son servicios que se prestan habitualmente? Sí. De hecho, por ejemplo, en la Confederación, ¿no? Siempre se tiene un programa anual de capacitación dirigido a los asociados, a su personal, ¿no? Al mismo personal de la Confederación, que se está dando ese servicio de asesoramiento, lo hace, y se invitan a algunos cursos precisamente a algunas autoridades, porque, a ver, aquí se trata de que nos actualicemos todos, Claro. ¿no? Aquí en México, en las agencias aduanales hay mucha rotación de personal, ¿no? Del personal que está en el día a día, ¿no? y es súper importante que ante esa rotación haya una constante capacitación, ¿no? Aparte de lo que comentábamos, del cambio normal de reglas, pero también por esa rotación de personal y pues en todos los niveles, porque es tan importante que el que está presentando un trámite ante la aduana sepa qué es lo que pasa si lo hace mal, como desde el agente aduanal, cuáles son las responsabilidades que como empresario, que como propietario del negocio tiene y el impacto que va a tener si es que no cuida la información que le comparte algún cliente, ¿no? Y también las autoridades. Definitivamente este es un tema de varios actores, ¿no? Claro. Y es indispensable que las propias autoridades también pues estén en capacitación. La verdad es que algo que yo creo que hace falta en México es el servicio aduanero de carrera. Definitivamente es algo que no se ha logrado concretar. Yo la verdad es que creo que, y eso nos deja ver que hay una hay una necesidad de que todos estemos debidamente capacitados y profesionalizándonos. Entonces sí hay, nosotros en la Confederación manejamos esos programas, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Claro. Comercio Exterior que comentabas también tiene un brazo capacitador, ¿no? Con los diferentes digamos, líneas, ¿no? Logístico, legal, internacional, operativo, porque al final del día, pues... Sí, la contratación, los Incoterms, habrá exactamente, mil Incoterms, bueno, eso es de todos los días. Claro, los Incoterms. Nuestros alumnos conocen bien los Incoterms porque incidimos mucho en ellos. Al No, final claro. es la base de cualquier contrato, es el Incoterm que eliges
a la hora de redactarlo, ¿no? Así es, y en sí. México, por ejemplo, es un tema que se fiscaliza muchísimo, Claro. déjenme decirles, por el tema del valor, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Hay incrementables? ¿No hay incrementables? Etcétera. ¿Quién es el Entonces, responsable? ¿Quién lo tiene que pagar? y súper fiscalizado, en México. Entonces, sí, son sobre todos esos temas, ¿no? Y hace ratito también, oye, pues bueno, ¿qué es lo que refiere si tú eres operador económico, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cómo tengo que acreditarlo? Claro. ¿Qué es lo que abona para tener una cadena segura? Entonces, sí, definitivamente bien importante esta Es parte, muy ¿no? complicado en México hacerse OEA, o sea, operador económico autorizado. Sí es complicado y en México particularmente déjenme decirles que pasa algo diferente al resto del mundo. Hoy la figura de OEA está administrada por el Servicio de Administración Tributaria, que es, digamos, el ente fiscalizador. Ajá. En el resto del mundo lo tiene aduanas. Aduana, claro. En Hacienda. México no. Ajá. En México está la Agencia Nacional de Aduanas de México, que también es un órgano que depende de Hacienda, Ajá. al igual que el Servicio de Administración Tributaria, Claro. pero no lo administra aduanas, lo administra el ente fiscalizador y se vuelve todavía más complejo. Entonces, es un tema ahí que hemos analizado, hemos propuesto que se lo lleve a aduanas, pero pues bueno, vamos a ver si los convencemos, poco a poco, así es. Hay un tema, nos gusta hablar siempre de la pyme. ¿Por qué? Porque las grandes empresas están muy profesionalizadas, tienen grandes profesionales que se dedican precisamente a hacer lo que conocen muy bien, están al día de todas las normativas, de todos los cambios. Pero la pyme, la pequeña empresa, le cuesta mucho más. Sí. Entendemos que los agentes aduanales, precisamente la pyme, es a quien más servicio, o un servicio, no voy a decir de mayor valor añadido, ni muchísimo menos, pero que puede redundar mucho en la pyme, precisamente por su falta, normalmente, falta de capacidades, de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que ayuda a la pyme precisamente los agentes aduanales a la hora de hacer sus exportaciones, que es la mejor manera de crecer? Aumentar tus ventas, salir al exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Sí, no, yo sí creo que el agente aduanal con una pyme tiene que darle mucho más enfoque. ¿Por qué? Porque no son empresas que tengan un área de tráfico, de importaciones, ¿no? En la pyme hay quien hace de todo y creo que ahí es en donde entra ese valor agregado que le puede dar el agente aduanal, precisamente para darle un acompañamiento mucho más cercano, ¿no? Obviamente como agente aduanal, pues tu servicio siempre tiene que ser cercano a tu cliente, ¿no? Si no ves al agente aduanal, yo diría, preocúpate, ¿no? Pero con una pyme mucho más, ¿no? Aquí en México hay diferentes organismos, tanto los agentes aduanales, pero también otros organismos que agrupan precisamente importadores, exportadores, en donde han tratado de hacer esa conexión, ¿no? De esas pymes, pues con ciertos agentes aduanales o, por ejemplo, con la Confederación, oye, pues demos una plática, alguna asesoría, ¿no? Para que ellas también se sientan con la confianza de que están teniendo ese acompañamiento y ese, pues, que se blinde, ¿no? Su operación a pesar de ser pequeñas. Y creo que sí es un tema en donde también la autoridad, ¿no? Tiene que reconocer que son empresas que no tienen la estructura que tienen otros grandes importadores. Pero las exigencias son las mismas para unos que para otros. Claro, definitivamente, claro. ¿no? Entonces, ahí sí creo que también se tiene que trabajar mucho con ellos. El año pasado, la Agencia Nacional de Aduanas de México trabajó en un programa de capacitación dirigida a las pymes, lo cual me pareció muy acertado, ¿no? Pero yo creo que eso hay que seguirlo impulsando. Y algo que les ha pasado a las pymes en México es que justamente cuando se dan las facilidades en diferentes esquemas de empresas que se certifican por su nivel o volumen de operaciones, no se voltea a ver a las pymes porque son chiquitas. Pero hay muchas pymes que son súper cumplidas, ¿no? Y que pueden ser precisamente identificadas como empresas 100% confiables. Y empresas que pasan por la aduana todos los días, pero son chiquitas, o sea, no son esos monstruos importadores, y esa parte me parece que todavía hay una deuda pendiente con ellas, ¿no? De reconocer su operación a pesar de que son pequeñas. Hay una anécdota que se repite en todos los países. En Europa lo tenemos muy bien identificado y medido, pero se repite en todos los países, y es que de todas las empresas que exportan un año, imaginémonos en el año 2024,
muy pocas son las que van a repetir su exportación el año 2025. Se quedan en el camino la gran mayoría de las empresas, solo hacen exportaciones un año. Las empresas exportadoras que se reconocen como exportadoras porque llevan 3 años exportando, 5 años exportando o muchos más, suelen ser siempre las mismas. Pero las pequeñas, las pymes, solo exportan una vez y no llegan a exportar una segunda y una tercera porque les sale algo mal. Por la experiencia, la mala experiencia. ¿Qué recomendación le darías precisamente a esas pymes que van a exportar por primera vez para que puedan volver a exportar el año que viene, para que sea una experiencia satisfactoria y beneficiosa y no le tengan miedo precisamente o renuncien a volver a hacerlo, ¿no? ¿Qué recomendación Sí, claro. le darías desde tu A ver, campo? yo lo he visto y creo que hay justamente el primer punto sería capacitarse. O sea, conocer como exportador primero a qué te vas a enfrentar y qué es lo que tienes que preparar. O sea, independientemente de que vayas con un agente aduanal, que es el especialista, tú tienes que entender qué es lo que va a demandar, ¿no? Ese canal de exportación que estás abriendo, ¿no? Al extranjero. Y que seas capaz de atenderlo oportunamente y que justo no tengas sorpresas que al final del día acaben costándote demasiado como para ya no, tristemente no volver a exportar. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo muy bien son estos cursos que se abren dirigidos al exportador. O sea, casi te estoy haciendo un taller de exportación con tu proyecto, ¿no? Y sobre ese proyecto vamos caminando para llevarte de la mano. O sea, no dejarlo en manos de, pues yo voy a contratar a un agente aduanal y a ver cómo me va. No, tú como exportador tienes que entender de qué se ¿Qué trata. es lo que estás haciendo? Exacto. Y a qué te comprometes, Claro. ¿no? Y a qué te obligas, tanto en tu país como a donde vas a tratar de expanderte, ¿no? Y sí, obviamente, irás de la mano con un agente aduanal aquí y allá, ¿no? Porque aparte son docentes diferentes que podrían comunicarse, pero no necesariamente. Pero creo que la parte importante, y yo aplaudo mucho esos esfuerzos de talleres o de capacitación al exportador, pero que se involucre justamente para que vaya conociendo todas las etapas de su exportación, ¿no? ¿A qué se va a enfrentar? Para mí eso es indispensable. Sí, sí, es fundamental. Nosotros llevamos muchos años, desde las administraciones europeas precisamente, que lo que quieren es capacitar a las empresas para que sepan qué es una exportación. Creamos un máster de aduanas hace muchos años que llevamos impartiendo, creo recordar que desde 2014, 2015. Y yo siempre les digo a los alumnos, este máster no te va a servir para hacer tú cada una de las exportaciones y conocer cada uno de los documentos y cuáles son las legislaciones. No, no. Te va a servir para conocer qué es una exportación, qué es una aduana, cuáles son los canales a los que se dedica, cuáles son los impedimentos. Lo que tú necesitas saber es cómo funciona el sistema para que cuando contrates a un agente de aduanas sepa de qué estás hablando y sepa qué es lo que te está diciendo el agente aduanal y tú lo comprendas, ¿no? Sí, sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, que llegan empresas que están exportando, por ejemplo, a Europa, bebidas, tequila, ¿no? Y de repente hay una situación en la aduana y la empresa, malamente, porque ahí es justo donde entra la importancia de con quién estás trabajando, ¿no? A quién elegiste, y nos buscan y dicen, es que no me dan información, mi agente aduanal ya no me está atendiendo, no sé qué está pasando con mi carga, sé que está detenida en la aduana. Ahora en la aduana de México particularmente hay muchos temas de seguridad nacional que se están cuidando y hay muchos embarques que se quedan detenidos y nadie sabe nada. Y no sabe por qué. Y entonces justo lo que viene a preguntar el exportador es, a ver, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? ¿No? Entonces, como bien comentas, Raúl, es que tú sepas, ¿no? Qué preguntar o qué pedirle al agente aduanal, ¿no? Porque puede ser que efectivamente tu carga esté retenida en la aduana, está en una investigación, pero tú no sabes qué está pasando, o sea, que sepas, ¿no? O que tengas conocimiento a mucho más detalle de cuáles son los pasos en los que podría tu carga verse afectada, incluso desde antes, ¿no? Prever eso. Y la experiencia. Recuerdo en el mes de julio un cliente, nosotros una de las características de nuestra escuela es que está formada por profesionales en activo, no profesores en activo, sino profesionales del comercio internacional. Nosotros tratamos todos los días con todos nuestros clientes y además impartimos estas formaciones, ¿no? Entonces, en julio, un cliente nuestro venía con una carga de Tailandia que entraba a una aduana española
y en la aduana española le decían que, bueno, por determinadas cuestiones que no podía entrar. Cuando decía, pero bueno, normalmente esto entra por Italia y en Italia siempre ha podido entrar con las mismas características, el mismo nombre, Igual. etcétera, etcétera. La curiosidad es que Europa es un solo país, desde el punto de vista aduanero, es un mercado único. Da igual que entres por Italia o que entres Sí, por tendría España. que estar igual. Pero al final, el conocimiento del agente aduanero es precisamente ese. Es la experiencia de decir, no hay ningún problema, en el puerto de Milán puede entrar esta carga con este número, y en el puerto de Algeciras no, porque el agente del puerto de Algeciras te lo va a echar. Sí. Eso es el expertise, Sí. precisamente, ¿no? Es lo Sí. importante y es lo que tú estabas comentando Sí, antes, incluso ¿no? avisarle a tu cliente desde antes, oye, vas a Claro. traer esta mercancía, fíjate que hemos notado recientemente que hay un volumen de investigación o de inspección, particularmente por esta situación, o sea, porque tú lo vas viendo, entonces es que le adviertas, que sepa, ¿no?, a qué se puede estar enfrentando, ¿no?, en cada operación. Ancheli, tú que sabes tantísimo, perdóname que te ponga en un compromiso. No. Tú conoces el mercado, conoces las tendencias, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles crees que van a ser las tendencias aduaneras, no solo en México, En sino general. a nivel mundial? Porque desde México exportaremos a todo el mundo, esperemos, y recibiremos importaciones también, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sí, pues mira, yo algo que he visto y que estamos ahorita justamente trabajando en implementar es hacer un verdadero uso eficiente de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque al final del día, volvemos a lo que platicamos al principio, tenemos un gran volumen de mercancías yendo y viniendo, un gran intercambio comercial que necesitamos movilizar sin perjudicar ese negocio que hay alrededor de comercio internacional y sin perder el control, ¿no? Lo que siempre dicen las aduanas, ¿no? Ese equilibrio que es complejo. Si nosotros hoy hacemos uso de esas herramientas que ya están en todos lados, pero de manera integral, o sea, no es, yo como agente aduanal implementé inteligencia artificial en mi oficina y ahí. Oye, ¿qué pasó con aduana? ¿O cómo me comunico con la naviera? ¿O cómo me comunico con una terminal de contenedores? ¿Cómo hago esa cadena de suministro conectada? Para eso me parece que está toda esa tecnología hoy a la mano, afortunadamente, y que nos permite justamente hacer un mejor análisis de las operaciones y, o más bien, identificar el riesgo que presupone para cada entidad. Y no nada más hablo del riesgo que presupone para la autoridad aduanera, sino que yo ya puedo estar advirtiendo ciertas tendencias delictivas, tal vez del proveedor al que le está comprando mi cliente y él no se ha dado cuenta, ¿no? Pero Claro. si yo hago ese análisis ahora con información, con la minería de datos, vaya, hay una serie de herramientas ya desarrolladas, pero de manera integral, creo que podríamos ser mucho más efectivos, ¿no?, cuidando lo que tiene que cuidarse, ¿no?, y dejando que fluya el comercio, ¿no? Porque sí creo, hoy por ejemplo nosotros estamos tan preocupados por la seguridad nacional aquí en México, estamos impactando negativamente la competitividad de nuestro sector. Entonces eso preocupa muchísimo. Entonces ahí está la tecnología, usémosla. Y de verdad voltemos a ver cuáles son esas tendencias, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de segregar al usuario. Ya en función de eso, identifiquemos a qué usuarios no tenemos que molestar. Claro. O sea, tenemos, hoy yo creo que en la mayoría de las aduanas del mundo tenemos mucha información. Aquí en México hemos manejado la información de manera muy puntual por la forma en que se procesa la operación aduanera y tenemos radiografías, ¿no?, del importador, del exportador, del agente aduanal, bueno, hasta de quiénes son los despachos que los asesoran, ¿no? Son buenos, son malos. En base a esa radiografía, ¿no?, verdaderamente distingamos, ¿no?, y dejemos que la carga entre y salga sin problema, la que no nos preocupa. Entonces, creo que hay que empezar a ver otras alternativas de revisión. ¿no? Claro, hay que ser facilitador, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional, hablábamos antes de los Incoterms, ha fijado unos términos, lo que son los Incoterms, que se utilizan en todo el mundo, que todo el mundo acepta, no son de obligado cumplimiento, evidentemente, pero claro, bueno, que son aceptados internacionalmente y que nos ha facilitado mucho el comercio internacional. ¿Crees que a través de la Cámara de Comercio Internacional o de algún otro organismo se podría hacer algo similar para unificar todos los sistemas aduaneros internacionales? Porque eso sí que facilitaría y que agilizaría el tráfico, que al final lo que necesitamos
es mayor flexibilidad y mayor rapidez, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, sin duda, bueno, es un gran ejemplo el que comentas, el de los Incoterms, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo, como dices tú, no es obligatorio, pero ahí a todos está. nos ayuda y ahí está, ¿no? Digo, cada quien tropicaliza ciertas cosas, pero ahí está, Sí. ¿no? Y yo creo que sí, sin duda, organismos, ¿no? Como la Cámara Internacional de Comercio puede generar estos espacios para establecer ciertos esquemas que podamos adoptar. El cuaderno ATA simplemente es un Sí. ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo seguimos utilizando. Ojalá y en algún momento podamos en esa comunión automatizarlo. Claro. Y precisamente haciendo uso de las nuevas tecnologías. Entonces, seguramente, ¿no? Hay esquemas en función de, pues, de ese intercambio, ¿no? Comercial, de tratar de, pues, tal vez utilizar un solo documento para ciertos casos, para documentar ciertas operaciones de ingreso o de salida, ¿no? Como el cuaderno ATA, para operaciones poco a las 9 poco. copias que tiene que llevar No, claro. el cuaderno. Exactamente, De la porque Bill Landing, que necesitas sí, 9 copias para darle una a cada. exacto. Por ejemplo, Claro, claro. ese es un gran ejemplo de lo que Claro. hoy estamos de acuerdo, pero no hemos automatizado. Efectivamente. Lo podemos hacer, sin duda, nada más hay que ponernos de acuerdo. Claro. ¿No? Entonces, no, yo sí creo que hay varios puntos donde podemos trabajar las ventanillas únicas. Hoy todo el mundo anda con su ventanilla única, ¿no? Con alcances diferentes. Y que en algún momento pudiéramos utilizar. Nosotros, por ejemplo, oye, puedo hacer, puedo tal vez en algún momento reconocer un documento, un certificado internacional para la importación de cierta mercancía y ya no tener que llegar a hacer un trámite aquí en México porque ya reconocí, ¿no? Que España, con su certificado de sanidad internacional me es suficiente sin tener que agotar aquí. Es cuestión de trabajarlo, ¿no? Digo, al final del día hay N posibilidades, me parece, pero sí, sin duda lo podemos lograr, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a hablar a nuestros alumnos un poco, ¿no? Sí, claro. Nosotros lo que les ofrecemos precisamente son especialidades, muchas. Maestrías, cursos superiores y demás, en comercio internacional, siempre rodeado del comercio internacional. ¿Qué oportunidades crees que tienen precisamente los jóvenes que se incorporan al comercio internacional? Por supuesto, a través de la formación. No hemos parado de repetir una y otra vez que es la base y que es fundamental estar actualizados y formados para poder participar en todo este circuito, ¿no? Pero ¿qué les recomendarías? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que pueden ver en el comercio internacional un futuro, una salida atractiva profesionalmente? Claro, bueno, a ver, tenemos el intercambio comercial, ¿no? A nivel mundial cada vez es más vasto, más grande, y eso sin duda tiene mucho trabajo para quienes vienen en estas nuevas generaciones, ¿no? Segura que hay de qué ocuparse, ¿no? Evidentemente, ya lo comentaba Raúl, hay que capacitarse, pero yo creo que hay que ser también muy creativos, ¿no? Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, de repente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. ¿Qué pasó después de la pandemia? Ya traíamos ese tema del comercio electrónico y hoy el comercio electrónico es un reto para quienes estamos en aduanas, para la propia autoridad. ¿Por qué? Porque en ese comercio electrónico está entrando mercancía que tal vez está no cumpliendo o incumpliendo con las normas sanitarias. Estamos recibiendo mercancía que no es legal, estamos tal vez generando una competencia no leal para quienes están haciendo otro tipo de comercio, pero tampoco lo podemos parar. Hoy esos jóvenes nacieron con el comercio electrónico, Sí. pero hoy, por ejemplo, en México es una gran preocupación. Es una gran preocupación porque se está utilizando de mala manera, ¿no? Para importar mercancías sin pagar las contribuciones cuando se tienen que pagar, para no cumplir con ciertas normas, ¿no? Que son normas que te pueden dar seguridad. Y al final del día, pues también es un comercio electrónico donde tal vez no hay calidad, ¿no? Y ya no tienes manera de visualizarlo por la forma en que está entrando esa mercancía pirata, etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a ver, o sea, tenemos que, y por eso decía creativos, ¿no? Porque en ese volumen tan grande tenemos que pensar en que tal vez la forma de despachar tendrá que ser diferente, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que ese comercio electrónico hoy, por ejemplo, no sea una preocupación, ¿no? Y no empecemos a imponer trabas. Aquí en México ya tuvimos que empezar a generar ciertas regulaciones para evitar
¿no?, la comisión de ciertos ilícitos a través del comercio electrónico. Entonces, yo les diría, pues bueno, sí hay mucho trabajo que hacer, definitivamente, porque este comercio tiene que atenderse, ¿no? Tiene que atenderse de manera eficiente, y además de prepararse, pues bueno, yo creo que también hay que ser muy íntegros. Eso yo siempre le digo a los alumnos. A ver, en el tema aduanero, como seguramente en otros sectores, es muy fácil que alguien cruce la línea hacia el lado oscuro, ¿no? como dirían los amigos de Star Wars. Entonces, para mí un tema fundamental es la integridad, ¿eh? Eso sí. Porque, pues bueno, al final hay mucho que cuidar. Si estamos hablando, por ejemplo, de agentes aduanales, en donde estás protegiendo a tu país y estás también fomentando la exportación. Entonces, todo ese trabajo tiene que hacerse, pues, dentro del marco de la ley, ¿no? Y si el marco de la ley se está quedando corto, también hay que trabajar en eso. Hay que ser proactivo y propositivo, ¿no? Creo que en este tema también no solamente se trata de quejarse, hay que llegar y decir, aquí está, igual no les gusta, pero yo ya estoy aquí proponiendo, ¿no? Yo ya me salí del dado, ya esto es lo que quiero que veamos. Entonces, la verdad es que es un tema, es una materia muy bonita, ¿no? Y pues bueno, yo más bien los invito a que se sigan, o que más bien se capaciten y que lo vivan, ¿no? Que lo vivan, que pregunten, que cuestionen, ¿no? ¿Por qué, como decías tú al principio, por qué se hace así? ¿Por qué no lo podemos hacer diferente? Claro. Y pues bueno, estamos esperando a estas nuevas generaciones que hoy ya vienen súper revolucionadas y nosotros decir, el comercio en México, por ejemplo, ¿no? El despacho siempre se ha hecho así. Sí, señores, pero se puede hacer diferente. O sea, ¿por qué no ver otras opciones, no? ¿Por qué no voltear a ver al mundo también cómo lo está haciendo? Entonces, pues yo creo que es ser íntegro, ser creativo, ser profesional, estudiar todos los días, ¿no? Todos los días. Todos los días, Nacheli, así es. me quedo con 3 mensajes. Integridad, formación y creatividad. Sí. Innovar. Sí, es hay que innovar. básicamente con lo que has terminado. Nacheli, agradecerte de corazón tu tiempo, tu experiencia, todos tus conocimientos, que los hayas compartido con nuestros alumnos, quedarán durante muchos años colgados de nuestra escuela y serán muchos los alumnos que esperemos que sean capaces de disfrutarlo y de apreciar todo lo que nos has ofrecido hoy. De corazón, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu experiencia. Muchas gracias. Y nos despedimos de Hoy Expertise, un día más y con un nuevo programa que espero que hayan disfrutado. Volveremos pronto con algún otro experto internacional. Para eso tenemos a los líderes del mercado internacional que, como Nacheli, ha tenido la enorme generosidad de acompañarnos hoy. Adiós a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.